Como todos los lunes, lunes de Monitor Financiero con el maestro en periodismo y en economía, Jesús Delgado. Adelante, Chucho. Hola Carlos, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio, a los compañeros ahí en el estudio, los saludo con mucho afecto. Antes de entrar al tema, quiero comentarte que finalmente el Congreso local avaló la cuenta pública del 2020, tanto para el gobierno estatal como para los gobiernos municipales. Después de tanto grito y sombrerazo, ya se avalaron las cuentas públicas. Nada más le van a poner ahí lupa al desempeño del salario rosa, que es lo que han estado insistiendo. Pero de ahí en fuera, pero todo lo demás, las administraciones van a tener que estar solventando todas las observaciones. Bueno, aparte de esto, te quiero comentar cómo está la situación de la economía en el Estado de México, y con un reporte regional que dio a conocer recientemente el Banco de México. Resulta que la economía mexiquense pues está atorada en la pandemia COVID, y pues hay preocupaciones de la inflación que puede afectar el desarrollo. Igual que la de otros estados que conforman la región centro del país, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, pues están atorados por los efectos provocados por la pandemia y no han recuperado los niveles previos al fenómeno. El principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico en los próximos 6 meses es la inflación, aunque el COVID sigue siendo una preocupación para todo el sector productivo. Esto, pues como te comento, lo dio a conocer el Banco de México en su reporte sobre las economías regionales de octubre-diciembre del 2021, difundido con datos de hasta el 16 de marzo, y pues estableció que hay un registro de heterogeneidad en la recuperación económica regional durante la pandemia, es decir, que hubo regiones y entidades que mostraron un comportamiento al alza, incluso más allá de las condiciones previas a la pandemia, y otras que no lograron superarla debido a las afectaciones en alguno o varios de los sectores. En esa forma, solo 9 estados reportaron un crecimiento de su Producto Interno Bruto, que esto es la generación de riqueza, por encima de lo logrado en el primer trimestre del 2020. Esas entidades fueron Tabasco, Baja California, Oaxaca, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Tlaxcala, Nayarit y Jalisco. Los estados que se colocaron hasta el fondo de la relación, según el documento del Banco Central, fueron Campeche, Baja California Sur y la Ciudad de México. En el puesto 14 se ubicó el Estado de México, como podemos ver ahí en la gráfica, lo que significa que al final del año se fue agotando el impulso que generaron las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac. De hecho, el sector de la construcción perdió más de 1,800 plazas de trabajo en enero pasado. Esto a diferencia de lo que está sucediendo con la reconstrucción de la refinería Dos Bocas en Tabasco y otras obras relacionadas con la industria petrolera, que llevó a este estado arriba de los niveles económicos prepandémicos, justo por la situación de la Ciudad de México, que es la que más aporta al PIB a nivel nacional. Es que la región centro tiene que cerrar una de las brechas más grandes para alcanzar los indicadores que se tenían antes del fenómeno biológico, esto de acuerdo con el informe. Por sectores, durante el cuarto trimestre del 2021, la región centro registró indicadores de crecimiento, una caída en el minero y en el valor real de la producción en la industria de la construcción, tanto pública como privada, pues registraron una caída. El suministro de bienes y servicios de empresas comerciales al por mayor observó un repunte en los últimos 3 meses del 2021, igual actividad turística, medida esta en cuartos ocupados y arribo de pasajeros en aeropuertos. Además, el número de empleos registró un comportamiento al alza y una caída en la tasa de desocupación. Por otro lado, Banxico reportó que en el caso de la inflación general anual por región, la del centro fue la de las menos cifras, pero con tendencia a la alza. Y por otro lado, con los factores de riesgo, el Banco de México consultó a representantes de empresas sobre los 3 principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en las entidades en los próximos 6 meses, y en todas las regiones la inflación ocupó el primer lugar, principalmente asociada a mayores costos de los insumos que los empresarios deben enfrentar. En el caso de los empresarios del Estado de México, ese factor registró el 29.6% de las respuestas. Las condiciones económicas internas vinculadas a la preocupación por las implicaciones de la pandemia fueron segundas con 20.5%, y la gobernanza, que se refiere a problemas de inseguridad y falta de Estado de Derecho, fue el tercer factor. No obstante esta situación que se ha venido viviendo, el Banco de México consideró que se anticipa que la recuperación general continúe, esto con el avance en el proceso de vacunación COVID, el cual seguirá siendo clave para alcanzar una recuperación de la actividad económica y del empleo más robusta. En otro lado, también
Banxico previó que la construcción de grandes proyectos de infraestructura en algunas entidades del centro y el sur continuará generando derrama económica. Y aquí otro negrito en el arroz es que el comportamiento de la economía se podría ver afectado también por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar que Ucrania es el ganador del mundo y Rusia es de los principales productores de gas y de petróleo. En esas condiciones, el Banco de México estimó que las empresas podrían enfrentar mayores costos de producción ante los incrementos en los precios de las materias primas, en particular en aquellas regiones que se especializan en la producción agroindustrial, como en el centro norte, o ante nuevas disrupciones en las cadenas de suministro que afectarían en mayor medida al norte y a las regiones centrales, en este caso al Estado de México. La actividad en el sur, por su parte, podría beneficiarse de los elevados precios de los energéticos, como ha venido sucediendo con el precio del petróleo barril. Así está la situación en la economía, Carlos. Vamos a ver qué sucede con estos riesgosos en Europa y que las cadenas de suministro y demás se vayan normalizando de manera gradual, sobre todo en el Estado de México, en el caso de las manufacturas, que es el principal monitor de la economía. Y pues nos vemos la próxima semana. Síganos en monitorfinanciero.com.mx, en nuestras redes sociales Facebook, ahora Meta y Twitter.